Bienvenidos a su canal de arte favorito, Arte con Todo. Aterrados por la siguiente declaración del electo presidente de los Estados Unidos, quien dice: I will be signing an executive order next week, ending the ridiculous bait and push for paper straws, which don't work back to plastic, Trump wrote. Y conscientes de que los pitillos y otros plásticos de un solo uso están aumentando significativamente los niveles de microplástico desde la superficie del océano hasta el fondo marino, le recomendamos a toda la comunidad del canal Arte con Todo que hoy y todos los días, cuando les ofrezcan un pitillo plástico, consideren antes su impacto ambiental y opten más bien por no aceptarlo. A raíz de la declaración de Trump y de todo lo que implica esto, nos dedicamos a buscar qué artista del mundo utilizaba de pronto pitillos para sus creaciones y encontramos al afamado artista coreano Sang-si-hong, que valora el arte con todo y crea sus obras utilizando humildes pitillos de plástico, llamados también pajitas, straws o popotes, como su material de creación. Hong los corta a mano y los ordena meticulosamente en función de sus longitudes, lo que da como resultado unas texturas fascinantes y un caleidoscopio de colores que van a gozárselo. Gracias, Sang-si-hong, por compartir con Arte con Todo tus creaciones. Los tonos vibrantes emanan del fondo de la caja meticulosamente montada, creando un cautivador juego de luces y sombras a medida que los espectadores pasan frente a la obra de arte. La destreza artística de Hong se muestra aún más a través de su creación de partes del cuerpo, en particular los labios, utilizando materiales cotidianos que normalmente son inorgánicos y rígidos. Esta yuxtaposición de forma y material produce secciones impecablemente suaves que agregan un toque de elegancia a representación humana general. En el arte moderno, el material tiene mayor importancia que en cualquier otra época. Como el arte moderno puede expresarse como la guerra contra los materiales, el material es importante en esta época. Por lo tanto, es natural que el material mismo se vaya convirtiendo en la obra artística. Desde esta perspectiva, las obras de Sang-si-hong construidas con pitillos son muy interesantes. Parece ser insuficiente para el material, ya que se dobla muy fácil y ofrece poca sensación de masa. Entonces, ¿por qué ese material debería ser los pitillos? Sang-si-hong me respondió simplemente diciendo: si tú frotas una sección de un fideo empujado hacia afuera del otro lado, hace todo tipo de formas a través de esas ondulaciones. Esta obra de teatro de la infancia fue el comienzo de su trabajo. Sin embargo, el material elegido para su obra de teatro de la infancia, que fueron los fideos, muestra características notables en sus obras. Hank desarrolló este método cuando era un estudiante que buscaba una alternativa a los materiales artísticos que existían muy costosos. Aterrizó entonces en los fideos secos, que fueron los que formaron su primer trabajo, y a medida que desarrollaba su técnica, la obra no solo se volvió más compleja estructuralmente, sino que su tema se volvió más personal y distintivo. El resultado son obras que refutan su materialidad a través de la suavidad y de delicada imaginería que evoca la sensación de deseo y poder. Creemos que ya es tiempo de que compartan este video en todas sus redes. Les recordamos a todos los que están suscritos a este canal que próximamente se hará otro sorteo de una escultura entre nuestros fieles suscriptores. Pero para participar deben inscribir un número de 3 cifras en la sección de comentarios de cualquiera de nuestros videos. La escultura se enviará al ganador, pero los costos de envío sí serán cubiertos por el que la gane. El proceso creativo de Hong comienza creando bocetos y a veces retratos detallados de partes faciales, principalmente ojos y labios.
Luego corta los pitillos, pajillas o popotes de plástico a mano y los monta artísticamente en una plataforma vertical, según su longitud, para ir creando el volumen, las texturas y los colores deslumbrantes. El color proviene de la parte posterior de la caja en la que se montan. La variación en la longitud de los pitillos hace que el color cambie a medida que el espectador pasa de un lado a otro. De esa manera obliga a los espectadores a experimentarlo desde un punto inusual e inicia una razón para explorar esa elusiva imagen dentro de otra imagen. Es que se forma un punto visual en forma de círculo en el lugar de la superficie donde llegan nuestros ojos. Este punto está ligado no solo a la sombra más resaltada que otras superficies, sino también al fondo penetrante para mostrar el color de fondo a medida que se extiende. Este interesante fenómeno llamado moiré crea un agradable efecto visual para cambiar de ubicación a medida que los espectadores cambian su ubicación para verlo. La totalidad de la obra de Hong no sería tan fresca e ininterrumpida si una máquina lo hubiera hecho. Sus emociones y deseos personales intervienen en la confección de cada pieza. Las esculturas de Hong van más allá del límite de los materiales. Solo podemos observar la superficie de los pitillos acumulados claramente sobre la superficie blanca, uniforme y de bajo relieve de la obra. Las imágenes construidas como si mostraran las curvas de nivel con las sutiles ondulaciones de los pitillos blancos o de un solo color, van revelando las figuras, a veces de forma clara o secreta según el punto desde donde las veamos. Las imágenes representativas incluyen los labios, las sillas, un tacón, la mujer desnuda, una flor. Todos estos pueden ser los símbolos representativos del deseo. Por lo tanto, son intención e interés inconsciente del artista, aunque todos sean involuntarios. No olviden que para poder participar en los sorteos de esculturas hay que suscribirse al canal e inscribir un número de 3 cifras en la sección de comentarios. Si aún no se han suscrito, háganlo de una vez. Presionen aquí en ese logo que está indicando esta flecha. Y los espero la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.